Capítulo 50. El ojo. 2. Función receptora y nerviosa de la retina. La retina es la porción del ojo sensible a la luz que contiene, 1. Los conos, responsables de la visión de los colores, y 2. Los bastones, que pueden detectar luz tenue y están encargados básicamente de la visión en blanco y negro y de la visión en la oscuridad. Ante la excitación de cualquiera de estas células, los impulsos se transmiten primero por la retina a través de las sucesivas capas de neuronas y finalmente, siguen hacia las fibras del nervio óptico y la corteza cerebral. El propósito de este capítulo consiste en explicar los mecanismos por los que los conos y los bastones detectan la luz y el color y convierten una imagen visual en las señales del nervio óptico. Anatomía y función de los elementos estructurales de la retina. Capas de la retina. La figura 51 muestra los componentes funcionales de la retina que se disponen en las siguientes capas desde el exterior hacia el interior. 1. Capa pigmentaria. 2. Capa de conos y bastones que aloja las prolongaciones de estos receptores hacia la capa anterior. 3. Capa nuclear externa que contiene los somas de los conos y los bastones. 4. Capa plexiforme externa. 5. Capa nuclear interna. 6. Capa plexiforme interna. 7. Capa ganglionar. 8. Capa de las fibras del nervio óptico y 9. Membrana limitante interna. Una vez que la luz atraviesa el sistema ocular de lentes y después el humor vítreo, penetra en la retina desde su interior. Ver figura 51, es decir, pasa primero a través de las células ganglionares y después recorre las capas plexiformes y nucleares antes de llegar finalmente a la capa de los conos y los bastones situada a lo largo de todo el borde externo de la retina. Esta distancia tiene un grosor de varios cientos de micrómetros. La agudeza visual baja debido a este trayecto por un tejido tan poco homogéneo. Sin embargo, según se comenta más adelante, en la región central de la fóvea de la retina quedan apartadas las capas internas de la retina para atenuar esta pérdida de agudeza. Región de la fóvea de la retina y su importancia en la visión aguda. La fóvea es una zona diminuta en el centro de la retina, representada en la figura 52, que ocupa un área total un poco mayor de 1 milímetro cuadrado. Se encuentra especialmente capacitada para la visión aguda y detallada. La fóvea central, de solo 0,3 milímetros de diámetro, está compuesta por conos casi en su integridad. Estos elementos poseen una estructura especial que contribuye a la detección de detalles en la imagen visual. A saber, los conos de la fóvea presentan un cuerpo especialmente largo y delgado, en contraposición a los conos situados hacia la periferia de la retina, que son mucho más gruesos. Asimismo, en la región de la fóvea los vasos sanguíneos, las células ganglionares, la capa de células nuclear interna y las capas plexiformes quedan desplazadas hacia un lado en vez de apoyarse directamente sobre la parte superior de los conos. Esto permite que la luz llegue hasta los conos sin ningún impedimento. Conos y bastones. La figura 53 es una representación esquemática de los componentes esenciales de un fotorreceptor, un cono o un bastón. Según se observa en la figura 54, el segmento externo del cono posee una forma cónica. En general, los bastones son más estrechos y largos, pero esto no siempre es así. En las porciones periféricas de la retina, los bastones alcanzan un diámetro de 2 a 5 micras, mientras que los conos miden de 5 a 8. En la parte central de la retina, la fóvea, hay bastones, y los conos son delgados y su diámetro solo es de 1,5 micras. En la figura 53 están señalados los principales segmentos funcionales de un cono o de un bastón. 1. El segmento externo. 2. El segmento interno. 3. El núcleo y 4. El cuerpo sináptico. La sustancia fotosensible se sitúa en el segmento externo. En el caso de los bastones, es la rodopsina. En los conos, es una de las 3 sustancias fotosensibles al color, que suelen denominarse simplemente pigmentos del color,
y funcionan casi exactamente igual que la rodopsina excepto por sus diferencias de sensibilidad dentro del espectro. Obsérvese en las figuras 53 y 54 el gran número de discos que existen en los segmentos externos de los conos y los bastones. Cada disco en realidad es un estrato replegado de membrana celular. En cada cono o bastón llega a haber hasta 1000 discos. Tanto la rodopsina como los pigmentos de color son proteínas conjugadas. Se incorporan a las membranas de los discos bajo la forma de proteínas transmembrana. Las concentraciones de estos pigmentos fotosensibles en los discos son tan grandes que ellos mismos constituyen aproximadamente el 40% de toda la masa del segmento externo. El segmento interno del cono o del bastón contiene el citoplasma habitual con los orgánulos citoplásmicos. Especialmente importantes son las mitocondrias que, según se explica más adelante, cumplen la decisiva misión de proporcionar energía para el funcionamiento de los fotorreceptores. El cuerpo sináptico es la porción del bastón o del cono que conecta con las siguientes estructuras neuronales, las células horizontales y bipolares, que representan las siguientes etapas en la cadena visual. Capa pigmentaria de la retina. El pigmento negro melanina de la capa pigmentaria impide la reflexión lumínica por toda la esfera del globo ocular. Este factor resulta importantísimo para una visión nítida. El pigmento cumple la misma función en el ojo que el color negro en el interior de los fuelles de una cámara. Sin él, los rayos de luz se reflejarían en todas las direcciones dentro del globo y generarían una iluminación difusa de la retina en vez del contraste normal entre los puntos claros y oscuros necesario para la formación de una imagen precisa. La trascendencia de la melanina en la capa pigmentaria queda bien patente por su ausencia en los albinos, personas que carecen de ella en cualquier zona de su cuerpo por causas hereditarias. Cuando un albino entra en una habitación radiante, la luz que incide sobre la retina se refleja en todas las direcciones dentro del globo ocular por sus superficies internas desprovistas de pigmentos y por la esclerótica subyacente, de modo que un solo punto de luz aislado que en condiciones normales no excitaría nada más que a unos pocos conos y bastones, se refleja por todas partes y activa muchos receptores. Por tanto, la agudeza visual de los albinos, incluso con la mejor corrección óptica, rara vez supera los 20-100 a 20-200 en vez de los valores normales de 20-20. La capa pigmentaria también alberga grandes cantidades de vitamina A. Esta sustancia se intercambia hacia adentro y hacia afuera a través de las membranas celulares en los segmentos externos de los conos y los bastones, que están a su vez inmersos en el pigmento. Más adelante señalamos que la vitamina A es un precursor importante de las sustancias fotosensibles de los conos y los bastones. Irrigación de la retina, la arteria central de la retina y la coroides. El aporte sanguíneo de nutrientes para las capas internas de la retina deriva de la arteria central de la retina, que penetra en el globo ocular a través del centro del nervio óptico y a continuación se divide para irrigar toda la cara interna de la retina. Así pues, las capas internas poseen su propia irrigación independiente de las demás estructuras del ojo. Sin embargo, la capa más externa está adherida a la coroides, que también es un tejido muy vascularizado situado entre la retina y la esclerótica. Las capas externas de la retina, sobre todo los segmentos externos de los conos y los bastones, dependen para su nutrición básicamente de la difusión desde los vasos sanguíneos de la coroides, en especial para recibir el oxígeno. Desprendimiento de retina. La porción nerviosa de la retina a veces se desprende del epitelio pigmentario. En algunos casos, la causa de este desprendimiento es una lesión del globo ocular que permite la acumulación de líquido o de sangre entre ambos elementos, la retina nerviosa y el epitelio pigmentario. En otras ocasiones,
El desprendimiento está ocasionado por una contractura de las fibrillas delgadas de colágeno presentes en el humor vítreo, que tiran de zonas de la retina hacia el interior del globo. En parte por la difusión que se produce a través del espacio del desprendimiento y en parte por la irrigación independiente de su porción nerviosa a través de la arteria central de la retina desprendida es capaz de resistir a la degeneración durante días y puede llegar a ser de nuevo funcional si recupera su relación normal con el epitelio pigmentario mediante tratamiento quirúrgico. Sin embargo, si no se vuelve a colocar pronto en su lugar, se destruirá y no será funcional incluso después de su reparación quirúrgica. Fotoquímica de la visión. Tanto los conos como los bastones contienen productos químicos que se descomponen ante la exposición a la luz y en el curso del proceso, excitan a las fibras nerviosas que salen del ojo. La sustancia sensible a la luz en los bastones se llama rodopsina, en los conos, donde se denominan pigmentos de los conos o pigmentos del color, su composición no es nada más que un poco diferente a la que presenta la rodopsina. En este apartado exponemos especialmente la fotoquímica de la rodopsina, pero los mismos principios pueden aplicarse a los pigmentos de los conos. Ciclo visual rodopsina retinal y excitación de los bastones. La rodopsina y su descomposición por la energía lumínica. El segmento externo de los bastones que se extiende hacia la capa pigmentaria de la retina presenta una concentración aproximada del 40% del pigmento sensible a la luz llamado rodopsina, o púrpura visual. Esta sustancia es una combinación de la proteína escotopsina y el pigmento carotenoide retinal, también llamado retineno. Además, el retinal es de un tipo especial denominado 11-cis retinal. Esta forma cis resulta importante porque solo ella puede unirse a la escotopsina para sintetizar rodopsina. Cuando la rodopsina absorbe la energía lumínica, empieza a descomponerse en una fracción muy pequeña de segundo, según se observa en la parte superior de la figura 55. El origen de este hecho radica en la fotoactivación de los electrones situados en la porción retinal de esta sustancia, que desemboca en la transformación instantánea de la forma cis del retinal en una forma todo trans que aún conserva la misma estructura química que la forma cis pero presenta una estructura física diferente, es una molécula recta en vez de plegada. Como la orientación tridimensional de los lugares reactivos en el todo transretinal deja de coincidir con la orientación correspondiente en la proteína escotopsina, el todo transretinal empieza a soltarse de ella. El producto inmediato es la vatorrodopsina, que representa una combinación parcialmente disociada del todo transretinal y la escotopsina. La vatorrodopsina resulta sumamente inestable y se degrada en cuestión de nanosegundos en lumirrodopsina. Después de unos microsegundos, esta se descompone en metarrodopsina 1. En 1 milisegundos más aproximadamente pasa a metarrodopsina 2, y por último, con mucha mayor lentitud, en un plazo de segundos, se convierte en los productos escindidos por completo de la escotopsina y el todo transretinal. Es la metarrodopsina 2, también llamada rodopsina activada, la que estimula los cambios eléctricos en los bastones, y tras ello estos receptores ya transmiten la imagen visual hacia el sistema nervioso central bajo la forma de un potencial de acción en el nervio óptico, según estudiamos más adelante. Regeneración de la rodopsina. La primera etapa en la regeneración de la rodopsina, según está representado en la figura 55, consiste en reconvertir el todo transretinal en 11-cis retinal. Este proceso requiere energía metabólica y está catalizado por la enzima isomerasa de retinal. Una vez que se ha formado el 11-cis retinal, automáticamente se recombina con la escotopsina para reconstituir la rodopsina, que a continuación permanece estable hasta que se desencadena una vez más su descomposición por la nueva absorción de energía lumínica. Función de la vitamina A, en la formación de la rodopsina.
Obsérvese en la figura 55 que existe una segunda vía química por la que el todo transretinal puede convertirse en 11-cis retinal. En este caso consiste en la transformación primero del todo transretinal en todo transretinol, que es una forma de la vitamina A. A continuación, el todo transretinol pasa a 11-cis retinol bajo la influencia de la enzima isomerasa. Finalmente, el 11-cis retinol da lugar a 11-cis retinal, que se combina con la escotopsina para generar nueva rodopsina. La vitamina A está presente en el citoplasma de los bastones y en la capa pigmentaria de la retina. Por tanto, normalmente siempre se encuentra disponible para producir nuevo retinal cuando haga falta. A la inversa, si hay un exceso de retinal en la retina, vuelve a transformarse en vitamina A, lo que reduce la cantidad de pigmento sensible a la luz que existe en ella. Más adelante veremos que esta interconversión entre el retinal y la vitamina A resulta especialmente importante para la adaptación prolongada de la retina a las diferentes intensidades de luz. Ceguera nocturna. La ceguera nocturna o esperanopía aparece en una persona con una hipovitaminosis A grave. La razón para ello simplemente estriba en que, sin vitamina A, la cantidad de retinal y de rodopsina que puede formarse disminuye acusadamente. Esta situación se denomina ceguera nocturna porque la magnitud de luz existente por la noche es demasiado escasa como para permitir una visión suficiente en las personas aquejadas de una deficiencia de vitamina A. Para que surja una ceguera nocturna, las personas habitualmente deben seguir una alimentación desprovista de vitamina A durante meses, dado que en condiciones normales hay grandes cantidades almacenadas en el hígado, que pueden quedar a disposición de los ojos. Una vez que se contrae esta alteración, a veces puede desaparecer en menos de una hora mediante la inyección intravenosa de vitamina A. Excitación del bastón cuando la luz activa la rodopsina. El potencial de receptor del bastón es hiperpolarizante, no despolarizante. Cuando el bastón se encuentra expuesto a la luz, el potencial de receptor resultante es diferente del que existe en casi todos los demás receptores sensitivos. Es decir, la excitación de un bastón provoca un aumento de la negatividad en el potencial de membrana en su interior, lo que supone un estado de hiperpolarización, que significa una mayor negatividad de la normal dentro de su membrana. Este fenómeno es exactamente lo contrario del descenso de la negatividad, el proceso de despolarización, que sucede en casi todos los demás receptores sensitivos. Pero la activación de la rodopsina, ¿cómo suscita la hiperpolarización? La solución a esta pregunta dice que cuando se descompone la rodopsina, disminuye la conductancia de la membrana del bastón para los iones sodio en su segmento externo. Esto provoca una hiperpolarización de toda la membrana del bastón por el siguiente mecanismo. La figura 56 muestra el movimiento de los iones sodio y potasio en un circuito eléctrico completo que atraviesa los segmentos interno y externo del bastón. El segmento interno bombea sodio sin interrupción desde el interior del bastón hacia su exterior y se bombean iones potasio hacia el interior de la célula. Los iones potasio se filtran de la célula a través de canales de potasio no activados que están confinados en el segmento interno del bastón. Como en otras células, esta bomba de sodio-potasio crea un potencial negativo dentro de la célula tomada en su integridad. Sin embargo, el segmento externo, donde están situados los discos fotorreceptores, es totalmente diferente. Aquí, la membrana del bastón, en situación de oscuridad, resulta permeable para los iones sodio que fluyen a través de canales activados por GMP cíclico. En el estado de oscuridad, los niveles de GMP cíclicos son elevados, lo que hace posible que estos iones de carga positiva se filtren permanentemente hacia el interior del bastón y neutralicen así gran parte de la negatividad que hay dentro de toda la célula. Por tanto, en condiciones de oscuridad normales, cuando el bastón no está excitado, hay una baja electronegatividad en la parte interna a su membrana,
que mide unos -40 milivoltios en vez de los habituales -70 a -80 presentes en la mayoría de los receptores sensitivos. A continuación, cuando la rodopsina del segmento externo del bastón queda expuesta a la luz, se activa y empieza a descomponerse, los canales de sodio activados por GMP cíclico se cierran y la conductancia al sodio de la membrana del segmento externo hacia el interior del bastón se reduce a través de un proceso en 3 etapas, figura 57, 1. La luz es absorbida por la rodopsina, lo que provoca la fotoactivación de los electrones en la parte retiniana, según se ha descrito anteriormente. 2. La rodopsina activada estimula una proteína G denominada transducina, que después activa la GMP cíclico fotodiesterasa. Esta enzima cataliza la descomposición de GMP cíclico en 5'-GMP cíclico. Y 3. La reducción en GMP cíclico cierra los canales de sodio activados por GMP cíclico y reduce la corriente de sodio hacia el interior. Los iones de sodio siguen siendo bombeados hacia afuera a través de la membrana del segmento interno. Por tanto, ahora los iones sodio que salen del bastón son más que los que vuelven a entrar. Como se trata de iones positivos, su pérdida desde el interior crea más negatividad por dentro de la membrana, y cuanto mayor sea la magnitud de la energía lumínica que llega al bastón, más acusada se vuelve la electronegatividad, es decir, mayor es el grado de hiperpolarización. Con una intensidad máxima de luz, el potencial de membrana se aproxima a -70 o -80 milivoltios, que está cerca del potencial de equilibrio para los iones potasio a través de la membrana. Duración del potencial de receptor y relación logarítmica entre dicho potencial y la intensidad de la luz. Cuando un pulso repentino de luz alcanza la retina, la hiperpolarización transitoria que se produce en los bastones, es decir, el potencial de receptor que ocurre, llega a su máximo en cuestión de unos 0,3 segundos y dura más de un segundo. En los conos, el cambio sucede 4 veces más rápido que en los bastones. Una imagen visual que incida sobre los bastones de la retina tan solo durante una millonésima de segundo, a veces puede causar la sensación de verla por un tiempo superior a un segundo. Otra característica del potencial de receptor es que resulta aproximadamente proporcional al logaritmo de la intensidad de la luz. Esto es importantísimo porque le permite al ojo distinguir esta variable a lo largo de un intervalo muchos miles de veces mayor de lo que sería posible en caso contrario. Mecanismo por el que la descomposición de la rodopsina disminuye la conductancia al sodio de la membrana, la cascada de excitación. En condiciones óptimas, un solo fotón de luz, la unidad cuántica de energía lumínica más pequeña posible, puede generar un potencial de receptor de 1 milivoltios más o menos medible en un bastón. Ya con 30 fotones de luz se logrará producir la mitad de la saturación del bastón. ¿Cómo es posible que una cantidad tan pequeña de luz suscite una excitación tan potente? La respuesta señala que los fotorreceptores poseen una cascada química sumamente sensible que amplifica los efectos estimuladores en torno a 1.000.000 de veces, del modo siguiente: 1. El fotón activa un electrón en la porción 11 cis retinal de la rodopsina, esto propicia la generación de metarrodopsina 2, que es la forma activa de la rodopsina, según se ha señalado y mostrado ya en la figura 55. 2. La rodopsina activada funciona como una enzima que estimula muchas moléculas de transducina, una proteína presente en su forma inactiva en las membranas de los discos y en la membrana celular del bastón. 3. La transducina activada estimula otras muchas moléculas más de fosfodiesterasa. 4. La fosfodiesterasa activada es otra enzima. Su acción hidroliza de inmediato muchas moléculas de monofosfato de guanosina cíclico, destruyéndolas. Antes de su desaparición, el GMP cíclico se había ligado a la proteína del canal de sodio en la membrana externa del bastón de un modo que lo inmoviliza en su estado abierto. Pero ante la llegada de la luz, cuando la fosfodiesterasa hidroliza el GMP cíclico,
Este hecho elimina la inmovilización y permite la oclusión de los canales de sodio. Por cada molécula de rodopsina activada inicialmente se cierran varios cientos de canales. Dado que el flujo de sodio a través de cada uno de estos canales ha sido rapidísimo, el paso de más de 1 millón de iones sodio queda bloqueado por el cierre del canal antes de que se abra de nuevo. Este descenso en la circulación del ion sodio es lo que excita al bastón, como ya se ha explicado. 5. En cuestión de un segundo más o menos, otra enzima, la cinasa de rodopsina, que está presente siempre en el bastón, desactiva la rodopsina activada, la metarodopsina 2, y toda la cascada se invierte hasta volver a su estado normal con los canales de sodio abiertos. Por tanto, los bastones han adquirido una importante cascada química que amplifica el efecto de un solo fotón de luz hasta provocar el movimiento de millones de iones sodio. Esto explica la sensibilidad extrema de estos receptores en condiciones de oscuridad. Los conos son de 30 a 300 veces menos sensibles que los bastones, pero incluso así permiten la visión de los colores a cualquier intensidad de luz superior a la de un crepúsculo sumamente tenebroso. Fotoquímica de la visión de los colores por los conos. Al empezar esta explicación ya se señaló que las sustancias fotosensibles de los conos poseen casi exactamente la misma composición química que la rodopsina de los bastones. La única diferencia radica en que sus porciones proteicas u opsinas, llamadas fotopsinas en los conos, son un poco distintas de la escotopsina de los bastones. La porción de todos los pigmentos visuales correspondiente al retinal es absolutamente idéntica en los conos y en los bastones. Por tanto, los pigmentos sensibles al color de los conos consisten en combinaciones de retinal y fotopsinas. En la explicación sobre la visión de los colores que se ofrece más adelante en este capítulo, quedará patente que solo uno de los 3 tipos de pigmentos destinados a este fin está presente en cualquiera de los diferentes conos, lo que les concede una sensibilidad selectiva a los diversos colores, azul, verde o rojo. Estos pigmentos para el color se llaman, respectivamente, pigmento sensible al azul, pigmento sensible al verde y pigmento sensible al rojo. Sus características de absorción en los 3 tipos de conos muestran unas absorbencias máximas ante la luz de las longitudes de onda de 445, 535 y 570 nanómetros, respectivamente. Estas son también las longitudes de onda con una sensibilidad extrema a la luz en cada tipo de cono, lo que empieza a sentar las condiciones para poder explicar cómo distingue los colores la retina. Las curvas de absorción aproximadas para estos 3 pigmentos se muestran en la figura 58. También se ofrece la curva de absorción de la rodopsina en los bastones, con un pico a 505 nanómetros. Regulación automática de la sensibilidad retiniana, adaptación a la luz y a la oscuridad. Adaptación a la luz y a la oscuridad. Si una persona ha estado expuesta a una luz radiante durante horas, una gran parte de las sustancias fotosensibles en los conos y los bastones habrá quedado reducida a retinal y opsinas. Por añadidura, gran parte del retinal presente en ambos tipos de receptores se habrá convertido en vitamina A. Debido a estos 2 efectos, las concentraciones de productos fotosensibles que quedan en los conos y los bastones son considerablemente bajas, y la sensibilidad del ojo a la luz está reducida de forma proporcional. Esto se llama adaptación a la luz. Por el contrario, si una persona permanece en la oscuridad durante un periodo prolongado, el retinal y las opsinas de los conos y los bastones han vuelto a convertirse en los pigmentos sensibles a la luz. Por ende, la vitamina A se transforma de nuevo en retinal para aumentar los pigmentos fotosensibles, quedando fijado el límite final en función de la cantidad de opsinas presente en los conos y los bastones preparada para combinarse con el retinal. Esto se denomina adaptación a la oscuridad.
La figura 59 recoge el curso de la adaptación a la oscuridad cuando una persona está expuesta a unas condiciones totales de este tipo después de haberlo estado a una luz radiante durante varias horas. Obsérvese que la sensibilidad de la retina es muy baja nada más entrar en la oscuridad, pero en un plazo de 1 minuto ya ha aumentado 10 veces. Es decir, la retina puede responder a una luz de la 10ª parte de intensidad que la necesaria antes. Pasados 20 minutos la sensibilidad ha subido unas 6.000 veces, y a los 40 minutos unas 25.000 veces. La curva resultante de la figura 59 se llama curva de adaptación a la oscuridad. Fíjese, no obstante, en la inflexión que presenta. La primera porción está originada por la adaptación de los conos, debido a que todos los fenómenos químicos de la visión, incluida la adaptación, ocurren a una velocidad unas 4 veces mayor en los conos que en los bastones. Sin embargo, estos receptores no llegan ni de lejos a alcanzar un cambio de sensibilidad en la oscuridad de la misma magnitud que los bastones. Por tanto, pese a su rápida adaptación, pierden esta propiedad pasados nada más que unos minutos, mientras que los bastones de adaptación lenta siguen adaptándose durante muchos minutos e incluso horas, con un incremento tremendo de su sensibilidad. Asimismo, este rasgo está aún potenciado en ellos por la convergencia de las señales neuronales originadas en 100 bastones o más sobre una sola célula ganglionar de la retina. Estos receptores se suman para incrementar su sensibilidad, tal como se explica más adelante en este capítulo. Otros mecanismos de adaptación a la luz y a la oscuridad. Además de la adaptación ocasionada por los cambios en las concentraciones de la rodopsina o de las sustancias fotosensibles al color, el ojo posee otros 2 mecanismos para adaptarse a la luz y a la oscuridad. El primero consiste en un cambio del diámetro pupilar, según se expone en el capítulo 49. Esto puede lograr una adaptación de unas 30 veces en una fracción de segundo, debido a la modificación de la cantidad de luz que se deja pasar a través de la abertura pupilar. El otro mecanismo es la adaptación nerviosa, en el que participan las neuronas que integran las sucesivas etapas de la cadena visual en la propia retina y en el encéfalo. Es decir, cuando la intensidad de la luz empieza a aumentar, las señales transmitidas por las células bipolares, horizontales, amacrinas y ganglionares son potentes. Sin embargo, la mayoría de ellas disminuyen con rapidez a lo largo de las diversas fases de la transmisión por el circuito nervioso. Aunque el grado de adaptación solo aporta unas cuantas veces más en comparación con los varios miles que corresponden al sistema fotoquímico, la adaptación nerviosa sucede en una fracción de segundo, a diferencia de los muchos minutos u horas necesarios para alcanzar una adaptación plena mediante las sustancias fotosensibles. Valores de la adaptación visual a la luz y a la oscuridad. Entre los límites de la adaptación máxima a la oscuridad y a la luz, el ojo puede modificar su sensibilidad lumínica hasta de 500.000 a 1.000.000 de veces, con una corrección automática ante los cambios de iluminación. Dado que la recepción de las imágenes por la retina requiere la detección de puntos luminosos y oscuros en la figura, resulta fundamental que su sensibilidad esté siempre ajustada de modo que los receptores respondan a las zonas más luminosas, pero no a las más oscuras. Un ejemplo de mala regulación de la adaptación retiniana que puede citarse ocurre cuando una persona sale de un cine y recibe la luz radiante del sol. En ese instante, incluso los puntos oscuros de las imágenes parecen extraordinariamente brillantes y como consecuencia, la imagen visual en su integridad está decolorada, con un contraste escaso entre sus diferentes partes. Esta visión es mala y sigue así hasta que la retina se haya adaptado lo suficiente para que las áreas más oscuras de la imagen dejen de estimular en exceso a los receptores. A la inversa, nada más entrar una persona en la oscuridad, la sensibilidad de la retina suele ser tan baja que ni siquiera los puntos luminosos de la imagen son capaces de excitarla. Después de adaptarse a la nueva situación, estos puntos comienzan a percibirse.
Como ejemplo de una adaptación extrema a la luz y a la oscuridad, la intensidad de la luz solar supera en unas 10.000 millones de veces la de las estrellas. Con todo, el ojo puede funcionar con un sol radiante después de adaptarse a la luz y con las estrellas después de hacerlo a la oscuridad. Visión en color. En los apartados precedentes hemos aprendido que los distintos conos son sensibles a los diferentes colores de la luz. Este próximo apartado presenta un estudio de los mecanismos a los que recurre la retina para detectar las diversas gradaciones de color en el espectro visual. Mecanismo tricolor para la detección del color. Cualquier teoría sobre la visión de los colores está basada en la célebre observación de que el ojo humano es capaz de detectar casi todas las gradaciones de color cuando solo las luces roja, verde y azul monocromáticas se mezclan adecuadamente en diversas combinaciones. Sensibilidades espectrales de los tres tipos de conos. A partir de las exploraciones sobre visión de los colores, se ha comprobado que las sensibilidades espectrales de los tres tipos de conos son básicamente idénticas en el hombre a las curvas de absorción de la luz para los tres tipos de pigmentos presentes en estas células. Estas curvas están representadas en la figura 50.8 y con unas pequeñas variaciones en la figura 50.10 y permiten explicar la mayoría de los fenómenos relacionados con la visión de los colores. Interpretación del color en el sistema nervioso. Si mira la figura 50.10 puede ver que una luz monocromática naranja dotada de una longitud de onda de 580 nanómetros estimula los conos rojos hasta un valor más o menos de 99. El 99% de la estimulación máxima con la longitud de onda óptima, en el caso de los conos verdes los activa con un valor del estímulo de 42 aproximadamente, pero no causa ningún efecto en absoluto sobre los conos azules. Por tanto, las proporciones de estimulación de los tres tipos de conos en este caso son 99, 42, 0. El sistema nervioso interpreta esta colección de proporciones como la sensación correspondiente al naranja. En cambio, una luz monocromática azul con una longitud de onda de 450 nanómetros estimula los conos rojos hasta un valor de 0, los verdes hasta un valor de 0 y los azules hasta un valor de 97, y esto lo interpreta el sistema nervioso como azul. En el mismo sentido, los cocientes 83, 83, 0, se interpretan como amarillo y 31, 67, 36, como verde. Percepción de la luz blanca. Una estimulación aproximadamente equivalente de los conos rojo, verde y azul da lugar a la sensación visual del blanco. Con todo, la luz no tiene una sola longitud de onda que corresponda al blanco, en su lugar, este color es una combinación de todas las longitudes del espectro. Además, la percepción del blanco puede lograrse mediante la estimulación de la retina con la combinación oportuna tan solo de tres colores escogidos que activen los tipos de conos respectivos más o menos por igual. Daltonismo. Daltonismo rojo-verde. Cuando en el ojo solo falta un grupo de conos receptores del color, la persona es incapaz de distinguir algunos colores de otros. Por ejemplo, en la figura 50.10 puede verse que los colores verde, amarillo, naranja y rojo, que son los que figuran entre las longitudes de onda de 525 a 675 nanómetros, normalmente se diferencian entre sí mediante los conos rojo y verde. Si no existe cualquiera de estos dos conos, la persona no está en condiciones de recurrir a este mecanismo para discernir entre los cuatro colores, sobre todo fallará en la distinción entre el rojo y el verde y por tanto, se dice que tiene un daltonismo rojo-verde. Una persona que carezca de los conos rojos tiene una protanopía. Su espectro visual global se encuentra acortado perceptiblemente en el extremo de las longitudes de onda largas debido a la ausencia de los conos rojos. Un daltónico sin conos verdes sufre de deuteranopía,
Esta persona tiene una anchura del espectro visual perfectamente normal porque existen conos rojos para detectar este color de longitud de onda larga. El daltonismo rojo-verde es un trastorno genético que aparece casi exclusivamente en los varones. Es decir, los genes del cromosoma X femenino codifican para los conos respectivos. Con todo, el daltonismo casi nunca ocurre en las mujeres porque uno de los dos cromosomas X casi siempre posee como mínimo un gen normal para cada tipo de cono. Dado que el varón solo tiene un cromosoma X, la ausencia de un gen puede desembocar en un daltonismo. Como el cromosoma X del varón siempre se hereda de la madre, nunca del padre, esta alteración se transmite de la madre al hijo, y se dice que la madre es una portadora del daltonismo. Esto sucede así más o menos en el 8% de las mujeres. Debilidad para el azul. Solo rara vez faltan los conos azules, aunque en ocasiones están infrarrepresentados, lo que constituye un estado genéticamente hereditario que da origen al fenómeno llamado debilidad para el azul. Láminas para la exploración del color. Un método rápido para determinar el daltonismo se basa en el empleo de unas cartas con manchas como las que se ofrecen en la figura 5011. En estas cartas se dispone una confusa mezcla de puntos de diversos colores diferentes. En la superior, una persona con visión normal de los colores lee 74, mientras que el daltónico rojo-verde lee 21. En la inferior, la persona con una visión en color normal lee 42, mientras que el daltónico ciego para el rojo lee 2 y el ciego para el verde 4. Si se estudian estas cartas y al mismo tiempo se observan las curvas de sensibilidad espectral que poseen los diferentes conos dibujadas en la figura 5010, es posible entender sin problemas la excesiva viveza que puedan tener las manchas de ciertos colores para los daltónicos. Función nerviosa de la retina. Circuitos nerviosos de la retina. La figura 5012 presenta los puntos fundamentales donde se producen sus conexiones nerviosas, con el circuito de la retina periférica a la izquierda y el circuito de la zona de la fóvea a la derecha. Los diversos tipos neuronales son los siguientes: 1. Los propios fotorreceptores, los conos y los bastones, que transmiten las señales hacia la capa plexiforme externa, donde hacen sinapsis con las células bipolares y horizontales. 2. Las células horizontales, que transmiten las señales en sentido horizontal por la capa plexiforme externa desde los conos y los bastones hasta las células bipolares. 3. Las células bipolares, que transmiten las señales en sentido vertical desde los conos, los bastones y las células horizontales hacia la capa plexiforme interna, donde hacen sinapsis con las células ganglionares y amacrinas. 4. Las células amacrinas, que transmiten las señales en dos direcciones, directamente desde las células bipolares hasta las células ganglionares, u horizontalmente en el seno de la capa plexiforme interna desde los axones de las células bipolares hasta las dendritas de las células ganglionares o hasta otras células amacrinas. 5. Las células ganglionares, que transmiten las señales de salida desde la retina hacia el cerebro a través del nervio óptico. Un sexto tipo neuronal en la retina, no muy abundante y ausente de la figura, es la célula interplexiforme. Este elemento transmite señales en sentido retrógrado desde la capa plexiforme interna hacia la capa plexiforme externa. Su carácter es inhibidor y se cree que controla la dispersión lateral de los impulsos visuales por las células horizontales en esta última capa. Su cometido puede consistir en contribuir a regular el grado de contraste de la imagen visual. La vía visual desde los conos hacia las células ganglionares funciona de forma diferente a la vía de los bastones. Igual que sucede en muchos de los demás sistemas sensitivos, la retina posee un tipo antiguo de visión basado en los bastones y otro nuevo que reposa en los conos.
Las neuronas y las fibras nerviosas encargadas de conducir las señales visuales correspondientes a la visión de los conos son considerablemente mayores que las encargadas de la visión de los bastones y los impulsos se envían al cerebro con una velocidad de 2 a 5 veces superior. Asimismo, los circuitos de ambos sistemas son un poco diferentes, según se explica a continuación. A la derecha de la figura 5012 aparece la vía visual que nace en la porción de la fóvea de la retina, y representa el nuevo sistema rápido formado por los conos. En su vía directa se observan 3 neuronas, 1, conos, 2, células bipolares y 3, células ganglionares. Además, las células horizontales transmiten señales inhibidoras en sentido lateral por la capa plexiforme externa, y las amacrinas envían señales laterales por la capa plexiforme interna. A la izquierda de la figura 5012 se muestran las conexiones nerviosas procedentes de la retina periférica, donde existen conos y bastones. Se observan 3 células bipolares, la central no está conectada más que con bastones, y representa el tipo de sistema visual existente en muchos animales inferiores. La salida de la célula bipolar solo llega a las células amacrinas, que transmiten sus señales hacia las ganglionares. Por tanto, para la visión pura de los bastones, la vía visual directa está formada por 4 neuronas, 1, bastones, 2, células bipolares, 3, células amacrinas y 4, células ganglionares. Asimismo, las células horizontales y las amacrinas suministran la conectividad lateral. Las otras 2 células bipolares que integran el circuito de la retina periférica en la figura 5012 están conectadas tanto a los conos como a los bastones, su salida va directamente hacia las células ganglionares y también pasa por las células amacrinas. Neurotransmisores liberados por las neuronas de la retina. No se han aclarado por completo todas las sustancias químicas neurotransmisoras que participan en la transmisión sináptica de la retina. Sin embargo, los conos y los bastones liberan glutamato en su sinapsis con las células bipolares. Los estudios histológicos y farmacológicos han demostrado que hay muchas clases de células amacrinas que segregan un mínimo de 8 tipos de sustancias transmisoras, como ácido gamma-aminobutírico, glicina, dopamina, acetilcolina e indolamina, cuya acción normalmente posee en general un carácter inhibidor. Los de las células bipolares, horizontales e interplexiformes no están nada claros, pero al menos parte de las células horizontales liberan transmisores inhibidores. La transmisión de la mayoría de los impulsos en las neuronas de la retina se produce por conducción electrotónica, no por potenciales de acción. Las únicas neuronas de la retina que siempre transmiten señales visuales por medio de potenciales de acción son las células ganglionares, que las envían hasta el cerebro a través del nervio óptico. A veces, también se han registrado potenciales de acción en las células amacrinas, aunque su importancia sea dudosa. Por lo demás, todas las neuronas de la retina envían su información visual mediante conducción electrotónica, que puede explicarse del modo siguiente. La conducción electrotónica significa el flujo directo de una corriente eléctrica, y no de unos potenciales de acción, a lo largo del citoplasma neuronal y los axones nerviosos desde el punto de excitación hasta la sinapsis de salida. Incluso en los conos y los bastones, la conducción desde sus segmentos externos, donde se generan las señales visuales, hasta los cuerpos sinápticos es de tipo electrotónico. Es decir, cuando se produce la hiperpolarización como respuesta a la luz en el segmento externo de un cono o de un bastón, se transmite casi con la misma magnitud mediante un flujo de corriente eléctrica directo por el citoplasma hasta el cuerpo sináptico, sin que haga falta ningún potencial de acción. Entonces, cuando el transmisor de un cono o de un bastón estimula una célula bipolar u horizontal, una vez más la señal avanza desde la entrada hasta la salida por un flujo directo de corriente eléctrica, y no por potenciales de acción.
La importancia de la transmisión electrotónica radica en que permite una conducción escalonada de la potencia de la señal. Por tanto, en el caso de los conos y los bastones, la magnitud del impulso de salida hiperpolarizante está directamente relacionada con la intensidad de la iluminación, no queda reducida a todo o nada, como sucedería con cada potencial de acción aislado. Inhibición lateral para potenciar el contraste visual, función de las células horizontales. Las células horizontales, representadas en la figura 5012, establecen conexiones laterales con los cuerpos sinápticos de los conos y los bastones, igual que con las dendritas de las células bipolares. Su salida siempre es inhibidora. Por tanto, estas uniones hacia los lados aportan el mismo fenómeno de inhibición lateral que resulta importante en todos los demás sistemas sensitivos, a saber, sirve para garantizar la transmisión de los patrones visuales con el debido contraste. Este hecho se muestra en la figura 5013, que presenta un minúsculo punto de luz enfocado sobre la retina. La vía visual procedente de la zona más central a donde llega la luz está excitada, mientras que una región a su alrededor está inhibida. Dicho de otro modo, en vez de producirse una amplia dispersión de las señales excitadoras por la retina debido a la extensión de los árboles dendríticos y axónicos a lo largo de las capas plexiformes, la transmisión a través de las células horizontales pone freno a este proceso al suministrar una inhibición lateral de sus zonas adyacentes. Esto resulta fundamental para lograr una acusada precisión en la transmisión de los márgenes de contraste contenidos en la imagen visual. Algunas de las células amacrinas probablemente aporten una inhibición lateral complementaria y un mayor realce del contraste visual también en la capa plexiforme interna de la retina. Excitación de unas células bipolares e inhibición de otras, las células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes. Dos son los tipos de células bipolares que suministran señales excitadoras e inhibidoras opuestas en la vía visual: 1, la célula bipolar despolarizante y 2, la célula bipolar hiperpolarizante. Es decir, algunas células bipolares se despolarizan con la excitación de los conos y los bastones, y otras se hiperpolarizan. Existen dos posibles explicaciones para esta diferencia. La primera dice que estas células bipolares pertenecen a dos clases totalmente distintas, una que responde con una despolarización frente a la liberación del neurotransmisor glutamato por parte de los conos y los bastones, y la otra que lo hace con una hiperpolarización. La opción alternativa defiende que una de las células bipolares recibe una excitación directa procedente de los conos y los bastones, mientras que el impulso llega a la otra por un camino indirecto a través de una célula horizontal. Dado que esta última es una célula inhibidora, así se invertiría la polaridad de la respuesta eléctrica. Sea cual sea el mecanismo que siguen los dos tipos de respuestas, la importancia de este fenómeno reside en que permite que la mitad de las células bipolares envíe señales positivas y la otra mitad las envíe negativas. Más adelante veremos que la transmisión de la información visual hacia el cerebro recurre a estos dos tipos de impulsos. Otro aspecto importante de esta relación recíproca entre las células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes consiste en que proporciona un segundo mecanismo de inhibición lateral, además del correspondiente a las células horizontales. Como las células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes se hallan justo unas frente a las otras, esto aporta un procedimiento para separar los márgenes de contraste en la imagen visual, incluso en el caso de que este margen quede situado exactamente entre dos fotorreceptores adyacentes. En cambio, el mecanismo de inhibición lateral por parte de las células horizontales opera a una distancia mucho mayor. Células amacrinas y sus funciones. Se han identificado unas 30 clases de células amacrinas por medios morfológicos e histoquímicos. Ya se ha podido caracterizar la función más o menos de una docena de ellas y todas son diferentes.
Un tipo de célula amacrina forma parte de la vía directa para la visión de los bastones, a saber, la compuesta por el bastón, las células bipolares, las células amacrinas y las células ganglionares. Otro tipo de célula amacrina responde potentemente cuando comienza una señal visual continua, pero su actividad se extingue con rapidez. Otras células amacrinas presentan una respuesta enérgica al desaparecer las señales visuales, pero, una vez más, su descarga cesa a gran velocidad. Aún otras diferentes responden cuando se enciende o se apaga una luz, para indicar simplemente un cambio de iluminación, sin tener en cuenta su sentido. Todavía otro tipo más responde al movimiento de un punto a través de la retina en una dirección específica, por tanto, se dice que estas células amacrinas son sensibles a la dirección. Así pues, y en un cierto sentido, muchas de las células amacrinas o su mayoría son interneuronas que sirven para analizar las señales visuales antes de que lleguen a abandonar la retina. Células ganglionares y fibras del nervio óptico. Cada retina contiene unos 100 millones de bastones y 3 millones de conos, con todo, el número de células ganglionares solo llega a 1,6 millones más o menos. Por tanto, como promedio son 60 bastones y 2 conos los que convergen sobre cada célula ganglionar y la fibra del nervio óptico que sale desde ella hacia el cerebro. Sin embargo, existen grandes diferencias entre la retina periférica y la retina central. A medida que nos acercamos hacia la fóvea, disminuye la cantidad de conos y de bastones que convergen sobre cada fibra óptica, y los propios receptores también se vuelven más escasos. Estos efectos acentúan progresivamente la agudeza visual en la retina central. En su mismo centro, la fóvea central, no hay más que unos pocos conos finos, en torno a 35.000, y ningún bastón. Asimismo, el número de fibras del nervio óptico que nace en esta porción de la retina coincide casi exactamente con el número de conos, según se observa a la derecha de la figura 50-12. Esto explica el enorme grado de agudeza visual que presenta la retina central en comparación con su nivel mucho más limitado en la periferia. Otra diferencia existente entre las porciones central y periférica de la retina consiste en la sensibilidad mucho mayor de esta última a la luz tenue. Esto obedece en parte al hecho de que los bastones son de 30 a 300 veces más sensibles que los conos, pero dicha circunstancia se exagera más si se tiene en cuenta que hasta 200 bastones convergen sobre una sola fibra del nervio óptico en las porciones más periféricas de la retina, de modo que las señales procedentes de estos receptores se suman entre sí para propiciar una estimulación aún más intensa de las células ganglionares periféricas y sus fibras correspondientes en el nervio óptico. 3 tipos de células ganglionares de la retina y sus campos respectivos. Existen 3 tipos distintos de células ganglionares, que se designan como células W, X e Y. Cada una de ellas cumple una función diferente. Transmisión de la visión de los bastones por parte de las células W. Las células W, que constituyen más o menos el 40% de todas las células ganglionares, son pequeñas, con un diámetro inferior a 10 micras, y envían señales por sus fibras en el nervio óptico a una velocidad lenta, tan solo de 8 metros por segundo. Estas células ganglionares reciben el mayor componente de su excitación desde los bastones, transmitida a través de pequeñas células bipolares y células amacrinas. Sus campos son amplios en la retina periférica porque las dendritas de las células ganglionares presentan una gran extensión por la capa plexiforme interna, y reciben impulsos originados en vastas regiones. En virtud de la histología así como de los experimentos fisiológicos, las células W parecen especialmente sensibles para detectar el movimiento direccional en el campo visual y probablemente ocupan un lugar importante para gran parte de la visión grosera de los bastones en condiciones de oscuridad. Transmisión de la imagen visual y el color por parte de las células X. Las más abundantes de las células ganglionares son las células X,
que representan el 55% del total. Tienen un diámetro intermedio, entre 10 y 15 micras, y los impulsos transmitidos por sus fibras en el nervio óptico viajan a unos 14 metros por segundo. Las células X poseen campos pequeños porque sus dendritas no ocupan una gran extensión en la retina. Por esta razón, sus señales representan lugares separados de la retina. Así pues, básicamente son estas las células encargadas de transmitir los detalles finos de la imagen visual. Asimismo, como cada célula X recibe conexiones al menos desde un cono, su actividad probablemente es responsable de la visión de todos los colores. Función de las células Y en la transmisión de los cambios instantáneos en la imagen visual. Las células Y son las más grandes de todas, con un diámetro hasta de 35 micras, y envían sus impulsos hacia el cerebro a 50 metros por segundo o más rápidamente. Representan el componente menos numeroso del conjunto de las células ganglionares, pues solo suponen el 5% del total. Asimismo, poseen amplios campos dendríticos, de manera que recogen señales a partir de extensas zonas retinianas. Las células ganglionares Y responden a las modificaciones rápidas de la imagen visual, tanto al movimiento como a los cambios veloces de intensidad lumínica, lo mismo que gran parte de las células amacrinas, y envían ráfagas de señales apenas en pequeñas fracciones de segundo. Se supone que estas células ganglionares comunican al sistema nervioso central la irrupción de un fenómeno nuevo en el campo visual de un modo casi instantáneo, pero sin especificar con una gran precisión su lugar de aparición, aparte de ofrecer los indicios oportunos para que los ojos se desplacen hacia el estímulo excitador. Excitación de las células ganglionares. Potenciales de acción continuos y espontáneos en las células ganglionares. Las células ganglionares son el punto de origen de las fibras largas que llegan al cerebro formando el nervio óptico. Dada la distancia que han de recorrer, el método de conducción electrotónico empleado por los conos, los bastones y las células bipolares en el interior de la retina deja de ser rentable, por tanto, las células ganglionares pasan a transmitir sus impulsos mediante potenciales de acción repetidos. Además, incluso cuando no están estimuladas, todavía envían impulsos continuos a una frecuencia que oscila entre 5 y 40 por segundo. A su vez, las señales visuales quedan superpuestas sobre esta actividad de fondo de las células ganglionares. Transmisión de cambios en la intensidad lumínica, la respuesta encendido-apagado. Según se ha señalado antes, la excitación de muchas células ganglionares depende específicamente de los cambios en la intensidad de la luz. Esto queda patente en los registros de los impulsos nerviosos presentados en la figura 50-14. La imagen superior muestra unos impulsos rápidos durante una fracción de segundo cuando la luz se enciende por primera vez, pero esta velocidad disminuye en la siguiente fracción. El trazado inferior corresponde a una célula ganglionar que ocupa una posición lateral al punto de luz, en este caso, presenta un acusado descenso de su actividad cuando se enciende debido a la inhibición lateral. Después, al apagarse, suceden los efectos opuestos. Por tanto, estos registros se denominan respuestas encendido-apagado y apagado-encendido. Las direcciones contrarias de estas respuestas a la luz están ocasionadas por las células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes, respectivamente, y el origen de la naturaleza transitoria en sus reacciones puede deberse en parte a las células amacrinas, muchas de las cuales ofrecen respuestas pasajeras semejantes. Esta capacidad ocular para detectar cambios de la intensidad lumínica se encuentra muy desarrollada tanto en la retina periférica como en la central. Por ejemplo, el vuelo de un pequeño mosquito a través del campo visual se percibe al instante. En cambio, el mismo mosquito posado tranquilamente permanece por debajo del umbral de detección visual. Transmisión de señales que indican los contrastes en la escena visual, cometido de la inhibición lateral.
Muchas células ganglionares responden sobre todo a los márgenes de contraste en la escena. Dado que este parece ser el medio principal para transmitir su patrón hacia el cerebro, vamos a explicar cómo tiene lugar dicho proceso. Cuando se aplica una iluminación uniforme a toda la retina, es decir, cuando la luz incidente estimula por igual a todos los fotorreceptores, el tipo de célula ganglionar de contraste no está ni estimulada ni inhibida. La razón de esta circunstancia estriba en que los impulsos transmitidos directamente desde los fotorreceptores a través de las células bipolares despolarizantes tienen un carácter excitador, mientras que los que siguen una transmisión lateral a través de las células bipolares hiperpolarizantes y también de las células horizontales sobre todo son inhibidores. Por tanto, la señal excitadora directa que recorre una vía corre el riesgo de quedar neutralizada por las señales inhibidoras cuyo trayecto transcurre por las vías laterales. En la figura 50-15 está representado un circuito para describir esta situación, cuya parte superior muestra 3 fotorreceptores. El que ocupa una posición central excita una célula bipolar despolarizante. Los 2 que quedan a cada lado están conectados con la misma célula bipolar a través de células horizontales inhibidoras que neutralizan el impulso excitador directo si los 3 receptores reciben una estimulación simultánea de la luz. A continuación examinaremos lo que sucede cuando hay un borde de contraste en la escena visual. Si observa de nuevo la figura 50-15, suponga que el fotorreceptor central está estimulado por un punto de luz brillante mientras que uno de los 2 laterales se halla en la oscuridad. El punto luminoso intenso excita la vía directa a través de la célula bipolar. La circunstancia de que uno de los fotorreceptores laterales esté en la oscuridad hace que una de las células horizontales no reciba ningún estímulo. Por tanto, no inhibe a la célula bipolar, y esto la permite alcanzar una mayor excitación. Así pues, cuando hay un contraste visual, las señales que recorren las vías directa y lateral se potencian mutuamente. En resumen, el mecanismo de la inhibición lateral funciona igual en el ojo que en la mayor parte de los demás sistemas sensitivos, facilita la detección y el realce del contraste. Transmisión de las señales de color por parte de las células ganglionares. Una sola célula ganglionar puede ser estimulada por varios conos o únicamente por unos pocos. Cuando los 3 tipos de conos, rojo, azul y verde, activan la misma célula ganglionar, la señal transmitida por ella es idéntica ante cualquier color del espectro. Por tanto, este elemento no cumple ninguna función en la detección de los diversos colores. Más bien, se trata de una señal blanca. En cambio, algunas células ganglionares reciben la excitación de un tipo de cono de un solo color, pero también la inhibición de un segundo tipo. Por ejemplo, esto sucede a menudo para los conos rojo y verde, el rojo provoca la excitación y el verde la inhibición o viceversa. Esta misma clase de efecto recíproco ocurre entre los conos azules por un lado y una combinación de los conos rojos y verdes, que se excitan con el amarillo, por el otro, lo que otorga una relación recíproca de excitación-inhibición entre los colores azul y amarillo. El mecanismo de este efecto opuesto producido por los colores es el siguiente: un tipo de cono de color excita la célula ganglionar por la vía excitadora directa a través de una célula bipolar despolarizante, mientras que el otro tipo de color la inhibe a través de la vía inhibidora indirecta mediante una célula bipolar hiperpolarizante. La importancia de estos mecanismos de contraste del color estriba en que representan un medio por el que la propia retina comienza a distinguir los colores. Así pues, cada tipo de célula ganglionar para el contraste de colores queda excitado por un color pero inhibido por el color contrario. Por tanto, el análisis del color empieza en la retina y no supone una función íntegra del cerebro.